Los seres humanos somos sociales por naturaleza. Somos una especie que requiere necesariamente del otro para poder sobrevivir. Desde que nacemos generamos vínculos y conforme vamos creciendo, estos vínculos se van expandiendo y algunos se hacen más estrechos y fuertes. Pero, ¿qué pasa cuando esos vínculos se rompen y esa persona o situación ya no vuelven a ser ni estar como siempre lo estuvieron? Hoy quiero platicarte sobre el duelo. Y es que muchas veces pensamos y tenemos muy internalizado que el duelo se asocia con la muerte, y no necesariamente es así. Para entrar en contexto, te voy a explicar qué es el duelo. Vamos a entender el duelo como este momento de gran intensidad emocional que experimentamos cuando perdemos a alguien, cuando nos rompen el corazón o incluso cuando perdemos alguna situación en la que estuvimos por muchos años. En pocas palabras, cada pérdida que vamos experimentando a lo largo de nuestra vida va a tener como consecuencia un duelo. Y este duelo lo vamos a experimentar tan intenso o tan débil como haya sido la relación o la vinculación con el objeto, la persona o la situación que perdimos. Por ejemplo, supongamos que yo llevaba un mes en un trabajo y de repente me corren. Probablemente el duelo que yo voy a experimentar porque me hayan corrido va a ser muchísimo menor a que si yo ya llevaba 10 años en ese trabajo y de repente me corren. ¿Por qué? Pues porque obviamente los vínculos llevaban más tiempo fortaleciéndose. No solamente la vinculación con las actividades que estaba realizando, sino también con las personas con las que estaba laborando. Entonces, pensémoslo así. El dolor por una pérdida es una de las expresiones más naturales de nuestra condición humana. Y a pesar de que es algo que el ser humano lleva experimentando por muchísimos y muchísimos años, la realidad es que sigue siendo muy complicado describir cuáles son las sensaciones que las personas experimentamos. Y esto deriva de que cada quien lo vive de una manera muy particular. El hecho de que a dos personas las hayan corrido de su trabajo al mismo tiempo o que dos personas hayan perdido a un familiar al mismo tiempo, no significa que las dos personas van a vivir esta pérdida igual, sino que cada quien lo va a vivir desde sus propios recursos, desde sus propias habilidades, inclusive desde sus propias vinculaciones con ese trabajo o con esa persona que perdieron. Entonces, al principio te adelantaba que el duelo no es una relación exclusiva de la muerte. Esto quiere decir que existen diversos tipos de pérdidas. Y ojo, porque no todas las pérdidas van a generar un duelo. Vamos a hacer un ejercicio de reflexión. Y te voy a preguntar, como ser humano, ¿qué podemos perder? Piensa. Seguramente, lo primero que se te vino a la mente fue, de nuevo, un ser querido. Esas pérdidas son de tipo relacional, ya sea que la pérdida se derive de una separación, de un divorcio, de la muerte o del abandono de la persona que se está perdiendo. Otra cosa que podemos perder como seres humanos son nuestras capacidades físicas o mentales. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que una persona tuvo un accidente y entonces en ese accidente perdió la capacidad de movilidad. Bueno, esa es una pérdida de la capacidad física. Ahora pensemos a lo mejor en una persona que por su mismo tránsito hacia la vejez está perdiendo la memoria. Eso sería una capacidad o una pérdida de una capacidad mental. ¿Qué tal si hablamos ahora de los objetos? ¿Te acuerdas, por ejemplo, de ese celular que perdiste?
o esa chamarra que tanto te encantaba y de repente nunca volvió a aparecer? Pues bueno, esa es una pérdida material. Y finalmente, las pérdidas evolutivas. ¿Te suena la crisis de los 40 o la crisis de los 30? Bueno, estas pérdidas evolutivas se refieren a estos cambios en las etapas de la vida. Y es que, claro, cuando estábamos en los 20, pues teníamos como ciertas actividades o ciertas prácticas que al llegar a los 40 probablemente tenemos que dejar, ¿no? Y a lo mejor al llegar a los 40 tenemos que hacernos más conscientes y más responsables de otras situaciones pues que a los 20 ni siquiera nos interesaban. Entonces, ese proceso de transición entre una etapa y otra conlleva duelos, y a eso se les conoce como pérdidas evolutivas. Como te comentaba también, no todas las pérdidas van a generar un duelo. Esto va a depender mucho de los recursos psicológicos que cada persona tiene. ¿Te acuerdas que hace unos episodios atrás te platiqué sobre inteligencia emocional? Pues bueno, a esos recursos me refiero. Así que voy a aprovechar y si no has escuchado ese episodio, regrésate a escucharlo porque te aseguro que te va a ayudar a entender muchísimo lo que estoy platicando ahorita, pero también los temas que voy a seguir platicando a lo largo del podcast. Mucho tiene que ver la inteligencia emocional con saber manejar las emociones y tener las habilidades y las herramientas necesarias para afrontar las situaciones que se nos presentan en la vida. Entonces, después de este comercial, regresemos al tema. Como te estaba explicando, también existen N cantidad de duelos. No te los voy a mencionar todos porque son muchos, pero digamos, por mencionarte algunos, está el duelo sin resolver, que significa que la persona sigue como estancada en esas fases del duelo y que ya lleva un tiempo, pues algo importante, digamos algunos meses. Tenemos también el duelo crónico, que deriva de un duelo sin resolver, pero a diferencia del duelo sin resolver es que este duelo crónico pues ya lleva varios años, ¿no? Y tenemos un duelo ausente, en donde la persona va a negar los hechos y entonces lo va a reprimir y va a bloquear esa situación que está viviendo. ¿Para qué? Pues para no afrontar y para no confrontarse con esos sentimientos. Y es que una de las grandes ironías sobre este tema es que si bien el duelo es algo humano, también es cierto que como sociedad es bastante castigado. ¿Te ha tocado escuchar frases o incluso decir frases como no llores, que no te vean triste? Ay, ya vas a empezar con tus lloriqueos. Bueno, todo eso son actitudes que solamente dejan entrever el hecho de que el duelo es una situación que no está aceptada. Y es que tenemos la idea de que el sufrimiento nos pone en contacto con nuestra vulnerabilidad. Y qué pena, qué vergüenza que el otro me vea vulnerable. Como personas estamos programadas y culturalmente estamos programados para ignorar, ocultar, evitar y hasta reprimir todo eso que sentimos en un duelo, incluso evitar esas situaciones del duelo para no sentirnos vulnerables. Pero a ver, tratemos de dejar ese pensamiento de un lado y cambiemos el discurso. ¿Qué pensarías si yo en este momento te dijera que en realidad el duelo no es más que un proceso, de hecho necesario y útil, de superación? Sí, justo como lo escuchaste, el duelo no está ahí para atormentarte, ni para hacerte la vida de cuadritos durante toda la eternidad. No, de hecho está ahí y sirve para que a través de las etapas logremos una superación de una manera más adaptativa. ¿Una superación a qué? Pues a las pérdidas a las que nos estamos enfrentando. Esto de las etapas del duelo es un modelo que desarrolló una psiquiatra llamada Elizabeth Kubler-Ross.
Y en su teoría, ella dice que el duelo se compone de 5 etapas. Pero ojo, esto no quiere decir que todas las personas vamos a transitar por esas etapas. No, ella más bien lo que quería hacer o lo que trató de hacer con su teoría es explicar de manera sistemática cómo se vive un duelo. ¿Te acuerdas que hace ratito te decía que es muy complicado explicar a ciencia cierta, pues, cuál es la experiencia del duelo? Bueno, esta psiquiatra se aventuró a querer explicarlo y llegó como a esta conclusión de que pasamos por estas 5 etapas, ¿no? ¿Y cuáles son estas 5 etapas? Bueno, la primera va a ser la etapa de negación. ¿Y de qué va esta etapa de negación? Pues que la persona no va a aceptar la realidad a la que se está afrontando. Por ejemplo, volvamos al ejemplo más simple, la pérdida de un ser querido. Obviamente al momento en que a alguien le dicen, oye, falleció tu familiar o falleció tu amigo, lo que tú quieras, lo primero que dices es, no, no es cierto. Y entonces empiezas a negar esa situación que en ese momento está ocurriendo. La segunda etapa sería entonces la ira. Empezamos a sentir enojo y empezamos a sentir como una rabia y a estar buscando a los culpables de esa situación. Y entonces pensamos, ¿no? Supongamos, claro, fue culpa del doctor que no lo atendió a tiempo, o es que fue culpa de fulano de tal porque no le daba sus medicamentos, etc. Entonces empezamos entre esta mezcla de tristeza y de enojo y estar buscando a los culpables de la situación que estamos viviendo. Después viene una etapa de negociación, en donde tratamos incluso a veces de hacer un intercambio hasta con alguna fuerza divina. Si a lo mejor somos creyentes, probablemente después de que el familiar falleció, estemos pensando esto como, si me dejas verlo por una vez, te prometo que me voy a portar bien. O si tan solo me dejarás, no sé, despedirme de él por última vez, te juro que voy a hacer esto. Entonces entramos en esta etapa de estar negociando, ¿no? De querer que la situación en la que estábamos regrese y a cambio de eso yo voy a dar algo. Después va a venir una etapa de depresión, que ojo, no es depresión. Esta psiquiatra le puso así porque las características o las emociones que se experimentan en esta etapa son parecidas a las de una depresión, pero no quiere decir que la persona esté en depresión. Bueno, en esta etapa pues obviamente van a ser situaciones en las que la persona va a estar muy triste, va a tener una crisis existencial, va a darse cuenta de que la persona pues ya no va a estar en su vida y probablemente va a tener que resignificar la vida que tenía, va a tener que resignificar las situaciones en las que estaba, sus metas, en fin, n cantidad de situaciones que implica que la otra persona ya no esté. Y finalmente, y a lo que todos en teoría tendríamos que llegar, es la aceptación, en donde dependiendo de los recursos y las habilidades que cada persona tenga para transitar por estas etapas y poder llevar de mejor manera las emociones, manejarlas de mejor manera, entenderlas, ser empático y relacionarse con otras personas, pues bueno, vamos a llegar a la aceptación, ¿no? A decir, ok, esta situación sucedió así, me dolió, claro, fue algo difícil, pero pues tampoco es el fin del mundo, ¿no? Y a partir de aquí tengo estas otras habilidades y estas otras herramientas para poder crecer e incluso desarrollarme como persona. Entonces, todo esto es un ciclo para sentirnos mejor. Es comenzar a crearnos esta idea de que eso que amamos ya no va a estar y que a partir de ese momento vamos a vivir una realidad diferente, pero no por eso va a ser una realidad mala o una realidad negativa. Simplemente va a ser diferente. Y a pesar de que los duelos son muy complicados,
sí que van a ser esa oportunidad para el crecimiento personal, para poder desarrollarnos. Como te comentaba, a partir de esta experiencia que viví, conseguí estas habilidades y estas herramientas para ser a la mejor persona, o para desarrollarme de una manera diferente, o para vincularme de tal o cual forma, porque a lo mejor esta otra no me estaba funcionando. Y es que finalmente una persona que ha logrado tener esas habilidades y desarrollar esas capacidades va a entender que no es necesario o que no tiene que escapar del dolor, sino que va a saber manejarlo y que va a ser solamente un episodio más en su vida que transitó, pero que va a poder superar y que nuevamente a partir de eso va a poder desarrollarse como una persona diferente, una persona más consciente, una persona con más habilidades y con más herramientas para afrontar las situaciones que la vida le ponga enfrente. Así que bueno, espero que te haya gustado mucho este episodio, que lo hayas disfrutado y sobre todo que hayas aprendido muchísimo. Como siempre, te recuerdo mis redes sociales en donde me puedes seguir en Instagram como @amantes_dementes y en Facebook como @amantesdementespodcast. Ahí voy a estar subiendo contenido sobre este tema y vamos a poder estar en contacto por si tienes alguna duda sobre este o cualquier otro tema que tenga que ver con psicología, salud emocional, etc. Muchas gracias por haberme escuchado y yo te espero el próximo miércoles en otro episodio más. Bye.